Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buenas tardes a todas y todos y todas las personas que nos acompañan en esta tarde a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estoy muy contento el día de hoy porque tengo conmigo aquí un invitado de lujo, el doctor Miguel Israel Santoyo Cantabrana, que es consejero electoral del Instituto Electoral de Baja California Sur. Y bueno, pues me voy a dar la oportunidad de presentarlo brevemente. Tiene un amplio currículum, un amplio conocimiento en materia de derecho electoral, derecho constitucional, y bueno, es un experto en materia de acciones afirmativas. El doctor Miguel Israel Santoyo es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, maestro en Derecho Civil por la Universidad del Distrito Federal, doctor en Derecho por la misma universidad, tiene una especialidad en Derecho Legislativo por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente cursa la maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral, modalidad virtual en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Profesionalmente ha sido subdirector de Control de Gestión de la Unidad de Enlace Federal de la Secretaría de Gobernación, subdirector de Vinculación Interinstitucional en la misma unidad administrativa y jefe de Departamento de Proyectos Jurídicos. Actualmente, pues es consejero electoral del Instituto Electoral de Baja California Sur desde el 1 de octubre de 2020 y un nombramiento pues por 7 años. Pues muchas gracias Miguel Israel por haber aceptado esta invitación a este programa, y pues el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con acciones afirmativas en favor de grupos, en materia político-electoral, en favor de grupos históricamente discriminados. Entonces, pues en ese sentido, me gustaría empezar preguntándote desde tu perspectiva, ¿cómo podemos conceptualizar las acciones afirmativas y por qué son importantes en la democracia? Muy buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí con todas, todos y todes. Agradezco muchísimo la invitación del Instituto Electoral de Coahuila por conducto del maestro Oscar Daniel, consejero electoral de dicho organismo público local. Me parece que es importante primeramente intercambiar algunos puntos de vista en torno a las acciones afirmativas, en este caso desde mi experiencia con el proceso local electoral 2020-2021 en Baja California Sur. Deseo mencionar primeramente de que a pesar de que la Constitución General de la República reconoce la igualdad de todas las personas y que además prohíbe la discriminación, en realidad existen grupos que histórica y sistemáticamente han sido excluidos del goce y ejercicio de sus derechos, teniendo como consecuencia inmediata que se carezca de representación en los órganos de toma de decisiones. Y esto trae como consecuencia que sus legítimas demandas y necesidades no sean escuchadas y no sean atendidas. Uno de estos grupos de atención prioritaria corresponde a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual, queer y asexual, conocida por las siglas LGBTIQA+. Hago referencia a lo anterior, toda vez que las acciones afirmativas parten del reconocimiento de las condiciones de desigualdad estructural. Esto es, que existen personas que injustificadamente enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos. Por lo tanto, al no existir una igualdad material de todas las personas, el ejercicio de algunos derechos se convierten en privilegios para un sector poblacional. Esto es relevante toda vez que la democracia se funda en valores y principios, entre ellos precisamente el de igualdad, y que en sentido formal los instrumentos normativos reconocen que toda persona puede participar directamente o a través de sus representantes en las decisiones de gobierno,
lo cual está previsto tanto en el artículo 35 de la Constitución Federal de la República como en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, la realidad es que los partidos políticos, que entre otros fines tienen el de contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, no postulan a personas pertenecientes a determinados grupos, entre ellos el correspondiente a la diversidad sexual. Personas con discapacidad, personas de origen indígena, personas afromexicanas y jóvenes principalmente. Es así que la autoridad administrativa en materia electoral tiene la obligación de implementar medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. Y esto lo menciono como una obligación, toda vez que el artículo 1 constitucional indica que todas las autoridades dentro de nuestro ámbito competencial tenemos la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas. En este sentido, hay una jurisprudencia muy interesante, la 11/2015, acciones afirmativas, elementos fundamentales, que entre otras cosas nos brinda el parámetro para su diseño e implementación. En cuanto al objeto y el fin, la referida jurisprudencia nos indica que es precisamente hacer realidad la igualdad material y por tanto compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación. Alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. Respecto a las personas destinatarias, que éstas pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja o discriminación, para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y por lo que hace a la conducta exigible, abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en el que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de acciones afirmativas son las políticas de cuotas. En este caso estaríamos hablando precisamente de la cuota arcoíris. Considero que la obligación consistente, como lo mencioné hace un momento, en el artículo, para materializar lo previsto en el artículo 35 constitucional y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y estos logren desplegar su sentido normativo y que todas las personas titulares de sus derechos, de los derechos propios de la ciudadanía y reuniendo los requisitos para el cargo al que deseen postularse, puedan hacerlo sin discriminación alguna. Pues muy interesante lo que mencionas, justamente porque es parte de un tema fundamental. Tú hablas ahí justamente de las acciones afirmativas en materia de personas de la comunidad o la población LGBTIQ+. Y aquí me gustaría preguntarte, sobre todo porque Baja California fue el primer estado en la República que implementó lineamientos que garantizaron la inclusión de la diversidad sexual en el acceso a candidaturas y representación política. Yo te preguntaría, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo lo vivieron desde el Instituto Electoral de Baja California Sur? Muchas gracias. Bueno, primeramente no quisiera restarle el mérito a algunas otras entidades que precisamente fueron un referente para nosotros. Y en este momento quiero referirme de manera particular al estado de Oaxaca, que en su momento implementó la cuota dirigida a personas, muchas, y que precisamente nos convocó aquí a la reflexión en el organismo público local, considerando precisamente necesaria la implementación de acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBTIQ+, debido a la violencia, la exclusión y discriminación que enfrenta este grupo
Y una muestra de esta violencia es la invisibilización. Hasta hace poco tiempo no había encuestas, no había investigaciones respecto a la problemática que se enfrenta diariamente. Y lo anterior se ve reflejado en la inexistencia de políticas públicas en todos los ámbitos, en educación, salud, vivienda, empleo, seguridad, entre otras cosas. Entonces, al no existir datos, algunas personas consideran que no es justificable o no existen la posibilidad de llevar a cabo una acción afirmativa. Sin embargo, debemos de considerar que parte de esa violencia estructural y sistemática que enfrenta este grupo, como algunos otros, es precisamente la invisibilización. Por otro lado, me parece que es necesario garantizar que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, puedan postularse para participar en los procesos electorales y que estén comprometidas con visibilizar y diseñar una agenda en la que se contemple la atención de las legítimas demandas de este grupo en situación de desventaja. Comento esto porque la visibilidad coadyuva al empoderamiento, en tanto que mantener oculta la pertenencia al mismo puede vincularse con un sentimiento de vergüenza, tal vez por prejuicios, que es precisamente lo que se trata de combatir. En torno al proceso interno que se vivió en el organismo público local, deseo mencionar a manera de antecedente, y esto de forma muy personal, porque fue el 12 de octubre de 2020, cuando se aprobó el primer acuerdo para la implementación de acciones afirmativas, y tuve la oportunidad de mencionar ante el órgano superior de dirección, ante el Consejo General, la necesidad y la pertinencia de implementar acciones dirigidas a la comunidad LGBTIQ+. En aquel momento la propuesta no prosperó, únicamente se enfocó la misma a personas de origen indígena, jóvenes o personas con discapacidad. Quedó en estos términos establecidos, dando la oportunidad a partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes de postular personas de alguno de estos tres grupos. Y bueno, en aquella sesión no prosperó, seguramente porque, bueno, entre otras cosas, el proyecto tenía ya algunos meses trabajándose por parte de las comisiones en conjunto con la participación de las distintas fuerzas políticas. En este sentido, bueno, tuve la oportunidad posteriormente de documentarme un poco sobre el tema, y con el valioso apoyo de la entonces jefatura, ahora Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, se elaboró una propuesta misma que se presentó ante la Comisión de Partidos Políticos, Registro de Prerrogativas, órgano técnico que estuve presidiendo en ese periodo, lo anterior a efecto de que se modificara el reglamento para el registro de candidatas y candidatos a cargos de elección federal. Popular. Esto a efecto de implementar acciones afirmativas a favor de las personas pertenecientes a la diversidad sexual. Se llevaron a cabo algunas reuniones, un conversatorio virtual con activistas, representantes de las principales organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Baja California Sur. Posteriormente se puso en conocimiento a las representaciones de los partidos políticos, se intercambiaron puntos de vista, muy valiosos todos ellos, y posteriormente se sometió a consideración de la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas, previo a su presentación ante el Consejo General el día 6 de marzo de 2021, aprobándose por unanimidad de 7 votos de consejeras y consejeros electorales. Pues muy interesante. Ahorita este tema que lo mencionas es una cuestión que tiene que negociarse y así pasan los colegiados. Bueno, pues ese tema es bastante interesante. Vamos a ir a una pausa muy breve para volver con este tema y me gustaría seguir preguntando sobre ese tema. Vamos a una pausa y volvemos.
Muy buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos acompañan en este programa La Urna, programa de radio y televisión del Distrito Electoral de Coahuila. Estamos platicando con el consejero electoral Miguel Israel Santoyo de Baja California Sur y nos estaba comentando un proceso muy interesante de cómo se hicieron las acciones afirmativas en materia de diversidad sexual como un grupo históricamente discriminado. Y bueno, me platicabas antes de la pausa sobre cómo se fue haciendo este proceso dentro del OPLE de Baja California Sur. Y yo te quisiera preguntar, ya se aprobó, y a raíz de esta aprobación, de esta acción afirmativa, ¿consideras que se ha fortalecido la participación de la diversidad sexual en los procesos electorales una vez que se tomó en cuenta esta acción? Muchísimas gracias por la pregunta, estimado consejero. De entrada, la participación de la sociedad civil fue sumamente importante en este proceso porque las personas activistas, los colectivos, organizaciones estuvieron atentos y en seguimiento del tema. Incluso se interpusieron algunos medios de impugnación ante la omisión que se consideraba por parte de la comunidad LGBTIQ+, en Baja California Sur, respecto de que no se consideró precisamente este grupo en situación de desventaja en el acuerdo aprobado el día 12 de octubre de 2020. Mismas impugnaciones que llegaron vía per saltum a Sala Regional Guadalajara. Asimismo, durante el proceso electoral 2020-2021, algunas organizaciones llevaron a cabo reuniones con personas candidatas a cargos de elección popular para exponer la agenda de la comunidad. Por otro lado, y esto haciendo referencia también a las actividades que se llevaron a cabo internamente por parte del OPLE, deseo compartir que tuve la oportunidad, el honor de presidir la Comisión Temporal de Debates y desde ahí pudimos incorporar la participación directa de la ciudadanía vía remota para formular preguntas a las candidatas y candidatos a la gobernatura del estado, siendo una de ellas precisamente emitida por dos personas de la comunidad LGBTIQ+, y se les preguntaba cuáles eran las propuestas dirigidas a este grupo en situación de desventaja. Considero que definitivamente se ha fortalecido muchísimo a partir de la implementación de la acción afirmativa y se han llevado a cabo por parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur algunos conversatorios, algunas reuniones en donde se convocan precisamente a las distintas organizaciones para intercambiar puntos de vista y avanzar precisamente hacia el diseño de acciones más eficaces que garanticen la plena representatividad de este grupo. Pues bastante interesante todo lo que comentas acerca de cómo la sociedad civil se involucró de manera directa, incluso a través del litigio estratégico. Imagino por ahí que lo plantearon en su momento estas organizaciones. Y bueno, ustedes que tuvieron esta experiencia, la han tenido ustedes antes que otros estados. Efectivamente, mencionas, hay un antecedente que es el caso de los mushes en Oaxaca. Luego fueron ustedes como acciones ya específicamente nombradas como tal de la comunidad. Y bueno, algunos estados también ahorita ya lo han empezado a involucrar a partir de sentencias también. Coahuila es uno de los estados que está por también implementarlo a través de sentencias que se han hecho por la sociedad civil. Pero en la experiencia que ustedes han tenido en Baja California, ¿qué aprendizajes consideras que pudieran retomarse en otros estados? Los que faltamos todavía de este tipo de acciones afirmativas en materia de derechos políticos de la comunidad LGBTIQ+. Una pregunta sumamente interesante. Me parece que lo recientemente vivido en el proceso local electoral 2020-2021 nos permite intercambiar experiencias entre los distintos organismos públicos y precisamente atendiendo a la realidad local de cada entidad federativa, invitar a la participación de las distintas organizaciones de la sociedad civil, a las y los activistas y aquellas personas interesadas precisamente en que se implemente y se garantice la participación política de la comunidad LGBTIQ+. En este sentido, bueno,
aquí en Baja California Sur. Yo advierto algunos retos importantes. Considero que si bien es cierto ya se implementó la acción afirmativa, aún faltan algunos otros aspectos que deben cubrirse, como por ejemplo prevenir, atender y en su caso sancionar la discriminación y violencia que pudieran llegar a enfrentar las y los candidatos que sean postulados por las distintas fuerzas políticas y que incluso en el ejercicio del cargo no enfrenten ningún obstáculo para ejercer debidamente su representación. Muy bien. Otra cosa que me gustaría preguntarte acerca de toda esta parte, en la actualidad todavía hablamos de que faltan algunas, tú lo has mencionado, faltan algunas cosas que tienen que implementarse. Hablamos de personas, también derechos de las personas trans, hay algunos protocolos del INE para que puedan votar. Hablamos de acciones afirmativas ya en las candidaturas, en la representación proporcional dentro de los congresos y de los, también dentro de los ayuntamientos, pero también hay otros temas como en los comités municipales y distritales también se garantiza. Coahuila, por ejemplo, sí tiene esta acción afirmativa de garantizar un 20% de personas de grupos vulnerables para los comités distritales y municipales. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿qué pendientes crees que tenemos las autoridades electorales, ya no, nosotros, a fin de garantizar los derechos políticos de las personas de la comunidad LGBTIQ+? Me parece que bueno, sí tenemos algunas asignaturas, algunas tareas pendientes, entre otras precisamente garantizarles espacio al interior de los soples, específicamente, bueno, cuando hay algún proceso electoral en los órganos desconcentrados, en los consejos distritales y municipales. En la experiencia de Baja California Sur, durante la etapa, precisamente durante el proceso de selección, y esto, bueno, le reconozco muchísimo a mis compañeras consejeras, a mis compañeros consejeros, por la sensibilidad precisamente de incorporar a los distintos grupos en situación de desventaja, aun y cuando no se cuenta hasta el momento con un lineamiento específico que así lo establezca. Sin embargo, tomando un criterio en conjunto, se decidió precisamente que fueran órganos integrados de manera plural y privilegiando también que los distintos grupos de la población estuvieran en dichos consejos distritales y municipales. Entre, bueno, algunas otras cosas, considero que también tenemos una tarea pendiente en conjunto con las distintas fuerzas políticas en aras de sensibilizar y que se promueva la participación desde dichas organizaciones para que la comunidad LGBTIQ+, al igual que algunos otros grupos que históricamente han sido colocados en situación de desventaja, tengan un espacio y participen también en condiciones de igualdad durante los procesos electorales. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta más ahí interesante, más bien ya sería el carácter no tanto jurídico, sino social, para ver esta parte de cómo les ha funcionado. A raíz de que ustedes tienen todas estas acciones afirmativas, a raíz de que ustedes lo aprueban, de que se ve en medios de comunicación, de que la sociedad empieza a verlo, ¿cómo lo ha tomado la población de Baja California? ¿Cuál ha sido la reacción social que se ha tenido a raíz de estas acciones afirmativas? Una muy buena pregunta. Bueno, en este sentido, quiero mencionar que la sociedad sudcaliforniana se caracteriza por su alto compromiso democrático y si bien es cierto, aún existen resistencias de algunos sectores específicos, la respuesta ha sido muy buena, ha sido favorable y actualmente quiero mencionar que, bueno, la comunidad LGBTIQ+ cuenta con una representación en el Congreso del Estado, además de una sindicatura en el municipio de Los Cabos y las candidaturas, bueno, han estado participando en la construcción de una agenda desde la sociedad civil. Esto me parece que empodera, visibiliza y seguramente nos permitirá avanzar en el siguiente proceso local electoral para perfeccionar el mecanismo que garantice la genuina representación de este grupo en situación de desventaja.
pues muchísimas gracias por todo tu tiempo, muchas gracias por tu conocimiento, tu experiencia, muchas gracias desde que los que pertenecemos a la comunidad. Agradecemos este tipo de espacios, ustedes consejeros que nos dan estos espacios que nos permiten a nosotros también visibilizar. Y bueno, ya nada más te preguntaría en este sentido, si tienes algún mensaje para nuestra audiencia, te agradezco mucho el haber participado en este programa y si tienes algún mensaje final, este es el momento para que lo des a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, estimado consejero Oscar Daniel. Primeramente, agradecer al Instituto Electoral de Coahuila nuevamente la oportunidad de expresarme, de dar a conocer la experiencia que vivimos en Baja California Sur y en este caso mencionar la pertinencia de que nuestra comunidad LGBTIQ+, cuente con una representación en los órganos de toma de decisiones. A nosotros nos corresponde precisamente abrir esos espacios para que lleguen las personas, independientemente de siglas, colores, ideologías, para que se construya una agenda ciudadana. Es cuanto. Pues muchísimas gracias, consejero Miguel Israel. Te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, que nos hayas dado esta excelente y esta visión desde un estado que también ha reglamentado, ya ha hecho lineamientos sobre este tema y sobre todo pues que nos deja mucho conocimiento, un tema muy amplio, desde luego un tema que tiene muchas aristas. Aquí tenemos poco tiempo, pero tenemos esta ventaja para poder volver a platicar nuevamente este tema en algún futuro. Y a nuestro auditorio le agradezco mucho pues que haya estado con nosotros, que se haya quedado. Recuerde que este es su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral del Estado de Coahuila. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.